Buenas noches una vez más. Damos inicio oficialmente al cuarto semestre del año en curso, del segundo año. Esta es la materia de lógica simbólica que vamos a estar desarrollando durante los próximos lunes. Procedo a compartir con ustedes la diapositiva, la pantalla, para que vayamos explicando nuestra clase. Bueno, nuestra clase 1. La lógica simbólica. La unidad 1 consiste en la lógica y lenguaje. Nuestra carrera, filosofía, del segundo curso, el cuarto semestre, quien les habla el profesor Alexis Paredes. Bueno, los temas a desarrollar. El objeto de estudio de la lógica, primeramente, luego tenemos la lógica simbólica, el lenguaje natural y lenguaje simbólico, la naturaleza del argumento y la simbolización del lenguaje lógico. Las palabras claves del tema de la clase son la lógica, el argumento, el lenguaje y la simbolización. Primeramente, el objeto de estudio de la lógica. La lógica es una ciencia y su objeto de estudio lo constituyen las formas, estructuras o esquemas del pensamiento. Bueno, nosotros en filosofía estudiamos el origen, la causa y el porqué del pensamiento en la razón de las personas, del ser humano. En este caso, la lógica, como dice ahí, es una ciencia. Es una rama de las ciencias que ayuda a argumentar, a estudiar las estructuras del pensamiento y del razonamiento. Y en este caso se expresa generalmente por formas, símbolos, signos. Su objeto dice formas, estructuras o esquemas de nuestro pensamiento racional. La lógica proposicional es la parte de la lógica que estudia las formas en que se relacionan unas proposiciones con otras y sobre todo la relación que se da entre las proposiciones que componen un razonamiento. Bueno, como sabemos, la lógica dice es una proposición, o sea, explica, argumenta, debate, explica en qué consiste una proposición racional o un razonamiento. La relación que se da entre las proposiciones. Generalmente la ciencia o la rama de la ciencia o el estudio más práctico que se da en base a la lógica es el estudio de los números. La matemática, por ejemplo, la física, la química, la astronomía, incluso la lógica misma que argumenta si un razonamiento es válido o no es válido, estudiando también su estructura, su forma e incluso llega a explicar si es válido o no el argumento o si es lógico en la proposición a pesar de que sea falso el razonamiento, como vamos a ver más adelante con algunos ejemplos. El razonamiento en sentido amplio se entiende por razonamiento a la facultad que permite resolver problemas, extraer conclusiones y aprender de manera consciente de los hechos, estableciendo conexiones causales y lógicas necesarias entre ellos. Por lo general, nosotros, al emplear la facultad de la razón, hacemos conclusiones o extraemos conclusiones, aprendemos el objeto de nuestro estudio, de nuestro análisis. Por lo tanto, dice, establecemos conexiones causales, es decir, causa y efecto. En otras palabras, si un hecho de la vida cotidiana, de la vida práctica, no tuviese una conexión causa y efecto,
no sería por lo tanto lógico. Necesariamente debe de existir esta conexión lógica, es decir, causa-efecto, para explicar y concientizar, dice, los hechos. ¿Pero para qué exclusivamente o específicamente? Para resolver problemas, dice, de la vida cotidiana. Sea el área en que nos formemos dentro del área del saber o incluso en la vida práctica, en la vida cotidiana. Las conexiones causales dentro de nuestra mente tienen que tener necesariamente causa y efecto, es decir, tiene que ser lógico. Y las proposiciones, una proposición en este caso es una cadena de signos expresados en un determinado lenguaje. Como bien sabemos, el lenguaje es una parte de nuestra función cerebral. Una de sus características es justamente la lengua, el habla. En un lenguaje natural, esos signos usualmente son sonidos o caracteres escritos. Los sonidos empleando justamente el sentido de la audición o de la visión al tener caracteres, ya sea un garabato, un dibujo, etc. El lenguaje natural y el lenguaje simbólico. El lenguaje es un medio, un instrumento por el cual se transmite información. Los libros, folletos, periódicos, etcétera, son buenos ejemplos de lenguaje escrito, utilizado para transmitir información. En nuestra vida diaria, en nuestra vida práctica, el lenguaje es una herramienta, es un medio prácticamente sin el cual no podríamos desenvolvernos en el mundo natural, es decir, en el mundo físico, en el cual nos desarrollamos. Dice, es un medio instrumento que transmite información. Es decir, prácticamente una herramienta del razonamiento, del raciocinio. Y nos pone como ejemplos libros, folletos, periódicos. Hoy en día podemos añadirles el teléfono celular, las computadoras, los medios digitales por los cuales también se emplea el lenguaje, ya sea escrito, hablado, no hablado, porque también existe el lenguaje no hablado, pero que de todos modos transmite información. Ahora, dice, no todos los lenguajes son hechos por el hombre. Encontramos, por ejemplo, en el mundo animal, como las abejas, que informan a sus compañeras de panal sobre la localización de polen haciendo cierto tipo de movimientos que parecen una danza. Es un ejemplo del reino del mundo animal que nos da a entender que no solamente el hombre, no solo el ser humano produce un lenguaje para informar, es decir, para comunicar. Porque, como bien sabemos, uno de los elementos o los elementos de la comunicación, el que emite, el que recibe y el mensaje. Por lo tanto, dentro del mundo natural, dentro del mundo físico, encontramos otras especies que también emplean un lenguaje. ¿Para qué? Para informar. Es decir, comunicar una determinada situación, una determinada circunstancia. Otro ejemplo, el desarrollo de un embrión de cualquier especie está guiado por la información transmitida por los genes de las células germinales, como también sucede en el caso de los seres humanos. La carga genética que se desarrolla en el embrión. En los lenguajes hechos por el hombre, la información se transmite por medio de signos, que pueden ser señas, gritos, palabras, volutas de humo, combinación de colores, etc. Nosotros en la vida práctica relacionamos, es decir, encontramos una causalidad, una conexión lógica al verificar estos signos creados por el hombre, por el ser humano. Gritos, señas, palabras, volutas de humo, colores, por ejemplo. Una causa-efecto que en nuestro razonamiento se da de manera prácticamente inmediata. ¿Por qué? Porque estamos empleando justamente estas
señales o estos signos como medio de información. ¿Para qué? Para explicar una razón, una causalidad o una circunstancia. Sabemos pues las palabras, los gritos que significan alarma o señales de peligro. En realidad, los lenguajes humanos son sistemas de signos que representan algo, ya sea utilizando cada signo individualmente o combinándolos de alguna manera. En el lenguaje natural, que aprendemos en forma espontánea y empleamos en nuestra vida cotidiana, los signos utilizados son palabras, habladas o escritas, las cuales tienen un determinado significado. Sin embargo, es un hecho que una misma palabra puede tener o usarse con dos o más significados distintos, dependiendo de las circunstancias, como diablito, que se utiliza para nombrar lo mismo a un niño travieso que a cierto tipo de conexión eléctrica. Ponen un ejemplo, podemos utilizar diferentes ejemplos, eh, por ejemplo, la copa de un árbol, la copa que se sirve, que se utiliza para servir una bebida, etc. También es común que dos o más palabras tengan el mismo significado o se les utilice en el mismo sentido, como alumno y estudiante, que son en este caso sinónimos. Y en este caso, dentro de la literatura de una determinada lengua, por ejemplo, se emplean en base al lenguaje natural sinónimos, antónimos eh, o una misma palabra que tiene diferentes significados. Eso justamente para explicar dependiendo de las circunstancias, nos dicen. Es decir, se emplea el lenguaje para explicar una circunstancia, ya sea empleando una determinada palabra o un sinónimo en este caso. Es por ello que en las ciencias nos encontramos un lenguaje preciso, técnico y lleno de símbolos, que son signos de signos, es decir, signos elegidos cuidadosa y conscientemente para representar a otros signos. Es lo que comúnmente conocemos como en el lenguaje de las matemáticas, por ejemplo, o en el lenguaje de la informática, que emplean incluso la estadística, emplean un signo para representar una ecuación, una relación causal entre números, eh, para justamente explicar los símbolos, dice. Por eso es técnico, preciso y son bien cuidados y conscientes para representar en el lenguaje del científico, especialmente de los seres humanos, la gente que intenta explicar causalmente, es decir, bajo un razonamiento lógico, una determinada circunstancia de la vida. Por ejemplo, utilizando las ramas del saber, de la ciencia, la astronomía, la física, la química, la medicina, etc. Existen varios lenguajes científicos, tanto como ciencias particulares. Entre los más conocidos están el de las matemáticas, el de la química y el de la lógica, que es el que vamos a examinar. Ahora bien, la naturaleza del argumento. Un argumento puede definirse como un grupo cualquiera de proposiciones o enunciados, de los cuales se afirma que hay uno que se sigue a los demás, considerando como fundamento de la verdad de aquel. La palabra argumento también tiene otros significados en su uso cotidiano, pero en la lógica tiene el sentido técnico explicado. Todo argumento tiene una estructura, en cuyo análisis usualmente se emplean los términos premisa y conclusión. Bueno, en este caso, siguiendo una causalidad lógica, el argumento, por ejemplo, puede definirse como la estructura de una oración, o en este caso utilizamos la palabra premisa, es decir, el enunciado en base a oraciones de las cuales se concluye, es decir, obtiene una conclusión que estructuralmente es lógica sin cuestionar el contenido, que si es falso o es verdadero.
como veremos en un ejemplo. Dice, la palabra argumento en este caso, en un sentido técnico. Es un grupo de proposiciones o enunciados, de los cuales siguen otros enunciados. ¿Para qué? Para llegar a una determinada conclusión. En este caso, la conclusión de un argumento es la proposición afirmada basándose en las otras proposiciones del argumento y estas otras proposiciones que se afirman como fundamento o razones para la aceptación de la conclusión son las premisas de ese argumento. Es decir, en otras palabras, las premisas vienen a ser, en este caso, como oraciones dentro de la estructura de un argumento, de las cuales se llega a una conclusión, dice. Se afirman como fundamento o razones. Notemos que premisa y conclusión son términos relativos, en el sentido de que la misma proposición puede ser premisa en un argumento y conclusión en otro. Así, de aquí va el ejemplo. Todos los hombres son mortales. Es premisa en el argumento, dice, en la oración. Todos los hombres son mortales. Aristóteles es un hombre, por lo tanto, Aristóteles es mortal. Es decir, esta proposición va hilada de esta otra proposición y llega a una conclusión lógica. Porque si todos los hombres son mortales, Aristóteles, que es un hombre, lógicamente también será mortal. Este ejemplo dice es premisa en el argumento. Se refiere a la primera premisa, a la primera oración. Ahora bien, conclusión en el argumento, dice. En este caso se invierte la oración y de premisa, en el primer ejemplo, pasa a ser conclusión en el segundo ejemplo. Todos los animales son mortales, todos los hombres son animales. Por lo tanto, luego se sigue que todos los hombres son mortales. En este caso se invierte en esta premisa, en este argumento, primero como premisa y en este caso como conclusión. Son ejemplos de un argumento lógico que tiene dos premisas y se concluye con un raciocinio, es decir, con una explicación o un razonamiento lógico. Todos los animales son mortales, todos los hombres son animales. Luego, todos los hombres son mortales. Como podrán ver, se concluye de una manera lógica la proposición que se realiza en el argumento. Toda proposición puede ser premisa o conclusión dependiendo del contexto. Es una premisa cuando se presenta en un argumento en el que se le supone para demostrar alguna otra proposición y es una conclusión cuando se presenta en un argumento. Dependiendo de la circunstancia del argumento o de la ejemplificación, una premisa puede estar primero, o el argumento puede estar primero como premisa y luego como conclusión. Luego tenemos la simbolización del lenguaje lógico. Al simbolizar un lenguaje, lo que se persigue es básicamente las tres características: sencillez, claridad y exactitud. Sencillez para que sea lo más, en términos más llanos, más accesible para el razonamiento. Claridad, es decir, que sea claro, un razonamiento claro, clarísimo, sin que intervengan otros factores, otros estados de la mente, como la duda y la exactitud. Por eso es que se sigue básicamente razonamientos lógicos en todas las proposiciones, que tienen que ser sencillos, claros y exactos. Luego dice, es más sencillo y también resulta más claro y exacto representar las cosas por medio de símbolos. Por ello, la simbolización del lenguaje lógico nos permite examinar más fácilmente las formas del pensamiento y sus leyes. Por eso,
Hablamos de la simbolización, es decir, creamos símbolos con el lenguaje lógico. ¿Para qué? Para estudiar o examinar más fácilmente las formas del pensamiento, porque sabemos que el pensamiento, utilizando la razón, tiene una estructura, formas, tiene sus leyes, y siempre empleamos para explicar causalmente, es decir, causa y efecto, una determinada acción. El argumento de una ciencia, por ejemplo, la ciencia de las matemáticas, de la medicina, es decir, persigue lógicamente o consecuentemente una conclusión lógica, las cuales es preciso seguir si queremos que nuestro pensamiento sea correcto. Claro, porque al estudiar la lógica como una rama de la filosofía, estamos en búsqueda de lo más correcto o del pensamiento correctísimo para nuestro pensamiento, o sea, para nuestra razón, para el razonamiento humano. En este caso, en la lógica proposicional, proposiciones, en este caso, que derivan desde un argumento que concluye lógicamente o causalmente, en una respuesta, una oración. Se examinan las posibles relaciones entre proposiciones sin atender a su contenido. Aquí un pequeño detalle, sin atender a su contenido. En esto es particularmente útil simbolizar las proposiciones con simples literales. Es decir, nos vamos a valer en este caso, de proposiciones literales. O sea, vamos a utilizar de la lengua unos elementos, vamos a decirlo, letras o palabras. Las expresiones mediante las cuales son relacionadas, como, y aquí va el ejemplo, y o, si entonces. Es decir, las proposiciones van a estar ligadas o van a estar conectadas con estas proposiciones literales, dice, y o si entonces, es decir, se condicionan por medio de signos cuyo significado sea constante. De esta manera es más fácil, como se verá más adelante, decidir si, por ejemplo, un razonamiento es correcto o no, lo cual no siempre resulta sencillo, como en el siguiente caso. Y aquí empleamos las proposiciones literales. Si en la luna hay vida, entonces en la luna hay agua. No ocurre que en la luna haya vida o hay vida, luego no es cierto que en la luna hay agua. Empleamos las proposiciones literales, las proposiciones y concluimos. De una manera lógica, el argumento nos dice la lógica proposicional. Examina las relaciones entre las proposiciones. Nos dice clara y sencillamente, sin atender a su contenido. Nosotros bien sabemos que si en la luna hay vida, es decir, condiciona, si en la luna hay vida, entonces en la luna hay agua, porque bien sabemos que el agua es un elemento vital para la vida humana. Entonces, la premisa dice, no ocurre que en la luna hay vida, se concluye que en la luna no hay agua. Nos facilita el argumento en base a las proposiciones sin atender el contenido, porque puede ser falso o puede ser verdadero, mientras la ciencia no demuestre lo contrario. Es por eso exactamente que la ciencia a nivel universal lo que busca es constantemente descubrir o desvelar los secretos de la naturaleza, todo lo que se encuentra en el mundo físico circundante. Bueno, la lógica es una ciencia y su objeto de estudio lo constituyen las formas, estructuras o esquemas del pensamiento.
Una ciencia, dice. La lógica es una ciencia. Derivada, claro, de la filosofía. Como bien sabemos, la filosofía, ciencia universal, una de sus características, la crítica y el análisis de todo lo que existe. Como sabemos, tomando el concepto aristotélico, es decir, Aristóteles, 4 siglos antes de Cristo hasta hoy, poco más de 2500 años de filosofía, la ciencia de las primeras causas y los principios últimos, dice, de todo lo que existe a la sola luz de la razón humana. Entonces, bajo esa premisa de los primeros principios, de las causas últimas, de todo lo que existe, es decir, el mundo circundante, el mundo físico, el mundo metafísico, derivamos, o sea, nos da el razonamiento una rama de la filosofía como amor a la sabiduría, que en este caso viene a ser la lógica. La lógica proposicional es una parte de la lógica como ciencia y en este caso analizamos, estudiamos las formas, dice, estructuras o esquemas del pensamiento, porque como sabemos, el pensamiento humano, la razón humana, si bien es cierto, es una facultad en el ser humano, el pensamiento puede estar en un estado de error, de duda, de certeza, con una simple opinión, etc. Son estados de la mente que estudiamos en la lógica. Ahora, si comparamos los siguientes ejemplos de pensamientos, aquí nos da una serie de ejemplos que, como hemos dicho, se argumentan en base a premisas, conclusiones, pero el contenido es muy variable, dice. Encontraremos que pueden referirse a cosas muy diferentes, es decir, su contenido es variable y sin embargo tienen estructuras comunes. Cuando hablamos de estructuras comunes en estas premisas o en estas oraciones, para utilizar un término un poco más simple, vemos que usamos proposiciones literales. Como ustedes podrán ver, por ejemplo, y, o, eh, entonces, sí, entonces. Son las proposiciones literales que empleamos en este ejemplo, en estos ejemplos, para explicar justamente la estructura del razonamiento. Por ejemplo, 7 es un número primo y 4 es par. Venus es un planeta y Sirio es una estrella. Marzo tiene 30 días o marzo tiene 31 días. El hombre hace su historia o la historia hace al hombre. 4 es impar o 4 es par. Si el hombre hace su historia, entonces el destino es un mito. Para que tengamos bien en claro, el contenido en este caso no se juzga porque empleamos las premisas justamente en 3 clases, de acuerdo con las expresiones y, o, si, entonces. Es decir, usamos un determinante en este caso, en base a las proposiciones literales, para explicar un argumento, una premisa. El contenido puede ser falso, puede ser verdadero. Como en este caso, marzo tiene 30 días o marzo tiene 31 días. Bien sabemos que el mes de marzo tiene 31 días. Luego, 4 es impar o 4 es par. Son simples proposiciones que obviamente en este caso se tiene que decantar por un lado, porque el número 4 es un número par. Pese a tener diferentes contenidos, estos ejemplos pueden ser agrupados en 3 clases, de acuerdo con las expresiones y, o, si, entonces, que relacionan entre sí a pensamientos como 4 es impar, a los que se llama proposiciones, dice. En este caso, los ejemplos que tenemos, que empleamos, sirven para
Relacionar, dice, pensamientos. Como 4 es impar. Claro, el pensamiento, o sea, el razonamiento, nuestro raciocinio nos va a decir que es falso, porque el número 4 no puede ser par. Tiene que ser, lógicamente, un número par. Entonces, concluimos que ya sea el argumento en base a premisas, una conclusión falsa o una conclusión verdadera, que, como vimos en la simbolización del lenguaje, la proposición, o sea, la lógica proposicional, examinamos las posibles relaciones justamente entre las proposiciones sin atender su contenido, dice. Es decir, empleando siempre las proposiciones literales mediante relaciones y o sí entonces. Diríamos en otras palabras que al utilizar estas proposiciones estamos limitando en el sentido de la literalidad, es decir, empleamos una oración y condicionamos el pensamiento, en este caso, ¿para qué? Para que razonemos en base a la conclusión. Y, claro, causalmente, la lógica nos dirá si es verdadero o es falso, por medio de la experiencia o de la sabiduría o del conocimiento empírico que tenemos del mundo circundante. La lógica nos ayuda a argumentar una proposición de forma verdadera o de forma falsa. Bueno, esta es la bibliografía básica de nuestro contenido. Arnaz 2010, Iniciación a la Lógica Simbólica, México, Editorial Trillas, y Copy 2001, Lógica Simbólica, México, Editorial Sexa. Buenas noches, profesor. Disculpe haber entrado Bueno, tan tarde. está muy bien, Buenas noches, sin profe. problema. Estamos. Hola, buenas noches. Bueno, yo me vuelvo a presentar. Soy el profe Alexis Paredes. En este semestre vamos a estar desarrollando lógica simbólica. Estuvimos desarrollando un poquito el contenido del día de hoy. Vamos a estar los lunes a partir de las 18 horas. Las clases, como ustedes saben, serán grabadas, estarán disponibles en la plataforma 24 horas después de nuestra clase.
los materiales también en la plataforma y la tarea que será asignada para ustedes a partir del día miércoles. Hemos entendido, según la coordinación, que las tareas estarán siendo entregadas cada 15 días y ustedes ya manejan el sistema de evaluación y vamos a estar ayudándonos con todo lo que pueda ser posible. Les vuelvo a presentar porque tenemos un tiempito para que podamos explicar parte de la exposición de la clase para que puedan entrar en conocimiento en el tema. Es una rama, un área del saber en filosofía muy práctico, porque nos ayuda a razonar, a argumentar, nos hace mover un poquito el coco, como se dice, porque utilizamos premisas, ya sean falsas, verdaderas, conclusiones, argumentos, que justamente utiliza la ciencia moderna de hoy. Acompañada, claro, la ciencia siempre acompañada de la filosofía como una ciencia universal, como un área del saber humano que nunca está fuera de las críticas, de los análisis, de los argumentos justamente lógicos. O sea, la filosofía está siempre a la vanguardia en cuanto a la acompañante de la ciencia para argumentar sus proposiciones, porque tiene que ser un saber valedero, universal, etc. Bueno, esta es la bibliografía básica. Ustedes podrán contar con esta bibliografía también en la plataforma. Los temas desarrollados, justamente el objeto de estudio de la lógica simbólica, el lenguaje natural y el lenguaje simbólico, la naturaleza del argumento, la simbolización del lenguaje lógico, las palabras claves del tema, la lógica, el argumento, el lenguaje, la simbolización. Bueno, como decíamos, el objeto de estudio de la lógica. Como bien sabemos, la lógica que viene de la filosofía, una rama de la filosofía, en base al concepto aristotélico de primeros principios de las causas últimas de todo lo que existe a la sola luz de la razón humana, nos dice Aristóteles. Bueno, bajo esa premisa se desprende la lógica como una rama que estudia las formas, estructuras o esquemas del pensamiento humano. La lógica proposicional es la parte de la lógica que estudia las formas en que se relacionan unas proposiciones con otras y sobre todo la relación que se da entre las proposiciones que componen un razonamiento. Es decir, las proposiciones vienen a ser como oraciones, propuestas, ya sea con conectores, en este caso son conectores literales, que nos da una conclusión, ya sea falsa o verdadera. En filosofía, en sentido amplio, se entiende por razonamiento a la facultad que permite resolver problemas, extraer conclusiones y aprender de manera consciente de los hechos, estableciendo conexiones causales y lógicas necesarias entre ellos. Y las proposiciones que son una cadena de signos expresados en un determinado lenguaje. Como bien sabemos, el lenguaje puede ser lenguaje hablado, no hablado, de señas, de sonidos, etc. En un lenguaje natural, esos signos usualmente son sonidos o caracteres escritos. En el lenguaje natural vendría a ser el lenguaje que nosotros empleamos, por ejemplo, la palabra. Y luego tenemos los sonidos, caracteres escritos por medio de los mensajes en base a símbolos.
Ahora bien, tenemos el lenguaje natural y el lenguaje simbólico. En este caso, el lenguaje natural es el que normalmente empleamos. ¿Para qué? Para transmitir información. Eh, Básicamente, todo el lenguaje es un mundo circundante de información por medio de, ya sea libros, hoy en día el teléfono celular, las computadoras, la televisión, etcétera. Ahora, nos pone como ejemplo que no solamente la especie humana emplea un determinado lenguaje, lo hace también, por ejemplo, la especie animal, como, o el reino animal, en este caso las abejas, dice. Informan a sus colegas o a sus demás compañeras eh, realizando un cierto tipo de movimiento, es decir, un lenguaje corporal en este caso. En los lenguajes hechos por el hombre, la información se transmite por medio de signos, que pueden ser señas, gritos, palabras, volutas de humo, combinación de colores, etc. Nuestro razonamiento humano, causalmente, es decir, causa-efecto, lógicamente, nos da a entender en nuestro foro interno, nos explica, por ejemplo, por medio de un signo, una información o un mensaje, una combinación de colores, por ejemplo. El color blanco que simboliza paz, por ejemplo. Volutas de humo significa peligro, auxilio, etc. Es decir, esa conexión causal en nuestra mente actúa de forma lógica, sacando o concluyendo una información, un mensaje, etc. En realidad, dice, los lenguajes humanos son sistemas de signos que representan algo, ya sea utilizando cada signo individualmente o combinándolos de alguna manera. Justamente la combinación de colores, de muecas, expresiones faciales, gestos corporales, etc. En el lenguaje natural, que aprendemos en forma espontánea y empleamos en nuestra vida cotidiana, los signos utilizados son palabras habladas o escritas, las cuales tienen un determinado significado. Sin embargo, es un hecho que una misma palabra puede tener o usarse con dos más significados distintos, como la copa de un árbol, la copa para emplear una determinada bebida, etc., dependiendo de las circunstancias, claro. Siempre depende de las circunstancias, ya sean del país en que se emplee la palabra, la región de un mismo país, etc. También es común que dos o más palabras tengan el mismo significado o se les utilice en el mismo sentido, como alumno y estudiante, por ejemplo. Estamos tratando, en este caso, el lenguaje natural empleado por el hombre. Dice, es por ello que en las ciencias nos encontramos un lenguaje preciso, técnico y lleno de símbolos, que son signos de signos, es decir, signos elegidos cuidadosa y conscientemente para representar a otros signos. Por ejemplo, en la ciencia llamada matemática y claro, la lógica. Existen varios lenguajes científicos, tanto como ciencias particulares. Entre los más conocidos están el de las matemáticas, el de la química y el de la lógica, que es el que vamos a examinar. Bueno, la naturaleza del argumento. ¿Qué es un argumento? Puede definirse como un grupo cualquiera de proposiciones o enunciados, dice, proposiciones o enunciados. En este caso, nosotros vamos a utilizar la palabra así más común como oraciones, de los cuales se afirma que hay uno que se sigue a los demás, es decir, una secuencia lógica, considerando como fundamento de la verdad de aquel. La palabra argumento también tiene otros significados en su uso cotidiano, pero en la lógica tiene el sentido técnico explicado, es decir, un fundamento lógico de una oración o de una proposición o un enunciado. Todo argumento tiene una estructura en cuyo análisis usualmente se emplean los términos premisa y conclusión. Premisa vendría a ser como una oración como uno sabe, es antes de, y conclusión, dice. La conclusión de un argumento es la proposición afirmada
basándose en las otras proposiciones del argumento y estas otras proposiciones que se afirman como fundamento o razones para la aceptación de la conclusión son las premisas de ese argumento. Notemos que premisa y conclusión son términos relativos, en el sentido de que la misma proposición puede ser premisa en un argumento y conclusión en otro. Un ejemplo. Dice, una misma proposición, es decir, una oración o un enunciado, puede ser premisa en un argumento. El argumento vendría a ser la estructura oracional que nos da una causa, un efecto y una conclusión. Por ejemplo, la oración o la proposición, todos los hombres son mortales. Dice, es premisa en el argumento. Y veamos aquí este ejemplo. Todos los hombres son mortales. Aristóteles es un hombre, por lo tanto, causa y efecto. Lógicamente o causalmente, Aristóteles es mortal. Es decir, esta proposición, seguida de esta proposición, nos lleva a una conclusión. Y este argumento, donde dice que la proposición, todos los hombres son mortales, es una premisa. Es decir, está al inicio de la proposición. Y en este caso, y conclusión en el argumento, dice, en este argumento encontramos que todos los animales son mortales, todos los hombres son animales, luego todos los hombres son mortales. Se invierte aquí esta premisa de todos los hombres son mortales, se invierte y acaba convirtiéndose en una conclusión. Pero, claro, siempre basándose en la proposición. Todos los animales son mortales, todos los hombres son animales, entonces causalmente, luego todos los hombres son mortales. Toda proposición puede ser premisa o conclusión dependiendo del contexto. Es una premisa cuando se presenta en un argumento en el que se le supone para demostrar alguna otra proposición. Y es una conclusión cuando se presenta en un argumento. Estos son ejemplos utilizados para explicar conexiones causales en una determinada proposición o un determinado argumento. Ahora tenemos la simbolización del lenguaje lógico. La simbolización, es decir, un símbolo o el lenguaje lógico simbolizado vendría a ser. Dice, básicamente, al simbolizar un lenguaje, por ejemplo, el lenguaje matemático, el lenguaje lógico, lo que se busca es, dice, sencillez, claridad y exactitud. Es más sencillo y también resulta más claro y exacto representar las cosas por medio de símbolos. Por ello, la simbolización del lenguaje lógico nos permite examinar más fácilmente las formas del pensamiento y sus leyes, las cuales es preciso seguir si queremos que nuestro pensamiento sea correcto. Claro, nosotros empleamos el razonamiento lógico exactamente para que el pensamiento y sus leyes, es decir, la certeza, por ejemplo, que es un estado de la mente, que no exista duda, discrepancia, nada. ¿Para qué? Para que el pensamiento sea lo más correcto posible. Es decir, si es lógico, tiene que ser bien estructurado, bien argumentado, etc. Ahora, en la lógica proposicional se examinan las posibles relaciones entre proposiciones, ¿no dice? Sin atender a su contenido. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser, es decir, la proposición es realizada o las proposiciones, pero dentro de ese argumento puede que el resultado o el contenido sea falso. En esto es particularmente útil simbolizar las proposiciones con simples literales y las expresiones mediante las cuales son relacionadas. Y aquí las conexiones literales vendrían a ser y, o, si entonces. Hemos dicho que estas conexiones literales son como una forma de delimitar la proposición. ¿Para qué? Para argumentar, para establecer una conexión causal lógica
entre una proposición y otra, por medio de signos cuyo significado sea constante. De esta manera es más fácil, como se verá más adelante, decidir si, por ejemplo, un razonamiento es correcto o no, lo cual no siempre resulta sencillo, como en el siguiente caso. Y aquí nos va el ejemplo. Si en la luna hay vida, entonces en la luna hay agua. No ocurre que en la luna hay vida, luego no es cierto que en la luna hay agua. Como podemos ver, la proposición, la oración, está bien argumentada, bien realizada, contiene los conectores literales y luego es incluso lógica la oración. Si en la luna hay vida, entonces en la luna hay agua. Como bien sabemos que el signo o el elemento vital del agua genera vida o es parte de la vida. Y al no tener vida en la luna, se sigue que no es cierto que en la luna haya agua. Las proposiciones están bien empleadas, la conclusión también, pero como nos dice la lógica proposicional o la lógica simbólica en este caso, dice establece las relaciones entre las proposiciones sin atender a su contenido. Eso es un detalle que hay que tenerlo muy en cuenta. Y volvemos a repetir, la lógica, una ciencia y su objeto de estudio lo constituyen las formas, estructuras o esquemas del pensamiento que vemos viendo a lo largo de las clases. Si comparamos los siguientes ejemplos de pensamientos, encontraremos que pueden referirse a cosas muy diferentes. Es decir, su contenido es variable y sin embargo tienen estructuras comunes. En este caso, la estructura común se refiere a la forma en que está empleada o hecha la proposición. 7 es un número primo y 4 es par. Como vemos, se emplean las conexiones literales. Venus es un planeta y Sirio es una estrella. Marzo tiene 30 días o marzo tiene 31 días. Ahí, por ejemplo, se utiliza la conexión o condiciona la oración si es verdadero o es falso. El hombre hace su historia o la historia hace al hombre. 4 es impar o 4 es par. Si el hombre hace su historia, entonces el destino es un mito. Pese a tener diferente contenido, estos ejemplos pueden ser agrupados en 3 clases, de acuerdo con las expresiones y o si entonces, que son justamente los conectores literales. Es decir, sacamos de vamos a decir, de las herramientas literarias para emplear en un argumento lógico, en una proposición lógica, que relacionan entre sí pensamientos, dice. Es decir, el pensamiento, por ejemplo, analiza la oración 4 es impar. Claro, ahí un tipo de razonamiento, 4 es par o 4 es impar. Nosotros, por una conexión causal, es decir, causa y efecto, por un argumento lógico, sabemos que el 4 es un número par. Entonces, ahí denominamos el razonamiento de la contradicción. O 4 es par o 4 es impar. Es decir, no puede ser uno o puede ser lo otro, es solo uno. Por lo tanto, excluimos la opción que no es verdadera. En este caso, 4 es par. Y a estas oraciones que empleamos con los conectores literales, llamamos proposiciones. Disculpe, profesor, una consulta. Sí. Todo lo que usted fue presentando y hablando, no sé yo si es mi pantalla nada más la que se congeló, pero se quedó en desarrollo. Recién ahora veo que cambió a la pantalla, al slide de bibliografía nuevamente. Los En anteriores que fue realidad que sí, en realidad que estuve pasando diapositiva por diapositiva. Probablemente fue una
conexión de internet. Pero no obstante, podrías volver a mirar el video y podrás ver, pero de todos modos voy a volver a pasar. No, no, Ahora, el material usted va a levantar también en la plataforma, ¿verdad? sí, esta Ok, diapositiva, o sea, el video va a estar en nuestra plataforma para que usted pueda gracias, profesor. volver a mirar. Sí, y también la diapositiva en sí también va a estar en la plataforma y la tarea. Como ustedes saben, vamos a estar siempre apoyándonos, ayudándonos en lo que haga falta. Bueno, si tienen alguna consulta técnica, por favor me gustaría Pregunto, profesor, escucharles. ¿estos materiales hay en formato electrónico o tenemos en algún lugar específico donde poder recurrir a ellos? Sí, y van a estar también en la plataforma. Ah, ok. Son materiales digitales que ustedes pueden leer, descargar, darle el uso que necesiten, ¿verdad? Leer desde la computadora, pueden imprimir y en realidad que son varios textos, varios materiales, pero nos estamos guiando en base al programa de nuestra carrera de filosofía con estos dos materiales específicamente. Porque, como bien sabemos, es una introducción a la lógica proposicional o lógica simbólica. Ok, profesor, gracias. Gracias a ustedes. Bueno, si no tenemos más consultas, podemos cerrar la clase y el miércoles vamos a estar contando con la tarea, con la primera tarea. No se preocupen que ustedes pueden consultar, vamos a estar ayudándonos y nos encontramos nuevamente el próximo lunes. Gracias, profesor. Gracias a ustedes.